todos, bienvenidos. Si gustan irse acomodando para empezar la reunión. Yo creo que conozco a casi todos de ustedes, pero a mí me dicen Chava y para mí es como un gusto poder verlos, poder visitarlos, poder saludarlos y todavía compartir con ustedes. Hoy se siente mucho mejor ya después de la lluvia estar aquí, entonces está a gusto, está suave. Nada más que con los cambios de clima yo soy muy sensible y también estoy un poco como mormado. Y si ven que se me sale un moco o algo, nada más háganme una seña y ya para limpiarme y la vida sigue, ¿no? Así es que si sueno medio raro, es por eso, perdón por eso. Y por otra parte, pues como les decía, yo feliz de estar aquí. Yo creo que por la familiaridad y amistad que he tenido con Víctor y Silvana de muchos años y de servir juntos y la confianza que les tengo, a veces no honro suficiente de su trabajo y la verdad es que estoy muy agradecido. A veces la gente viene conmigo y me dice, qué chido y muchas gracias por esto, por otro, y pregúntale a Silvana y vas a ver que no soy tan chido siempre. Ellos saben lo intenso que soy a veces, lo enojón, lo desesperado que puedo llegar a ser y a veces no se los hago saber a ellos, pero estoy muy agradecido con Víctor y Silvana por hacerme parte, por involucrarme, por darme oportunidad. Ya mira, Silvana me está haciendo caras de cállate, güey. Pero estoy muy feliz de estar acá y quiero compartirles algo que he estado pensando en lo que va de este año. Me he sentado con algunos amigos de repente en la semana con grupos pequeños a platicar y algo que hemos estado platicando con ellos es acerca de ver esos personajes que están en la Biblia, que a veces los vemos como héroes, que a veces los vemos como historias de películas, como de gente que ha hecho cosas muy grandes para Dios y milagros y cosas muy fuertes y que hablamos de ellos cada semana, pero con mis amigos platicamos con el lado de que también fueron personas, fueron humanos, vivieron cosas, no todo fue fácil, no siempre hicieron bien, no todo les resultó bien como ellos esperaban, pero algo que tú puedes ver es que decidieron estar con Dios, le creyeron a Dios a pesar de todo y por ese tipo de fe y de creencia hablamos de ellos hasta hoy en día. Y uno de ellos fue José. José fue uno de los 12 hijos de Jacob y algo particular de José es que la Biblia menciona que Jacob amaba más a José que a sus otros hijos porque le nació en su vejez. Y por lo tanto le mandó a hacer un regalo especial que era una túnica hermosa y de colores. Pero eso en lugar de ayudar, lo único que provocaba es que los hermanos de José lo odiaran porque ellos se daban cuenta que su papá lo amaba de una forma muy especial y a veces hasta más que a sus propios ellos. Entonces no ayudaba mucho esa parte para la relación con sus hermanos, solo causaba más conflicto de eso. Y todavía para añadirle algo más, si tú conoces la historia, un día José tiene un sueño y llega José muy emocionado con sus hermanos a contarles que Dios le había dado un sueño. Y él empieza a contar que en el sueño él ve unas gavillas, que es como esos racimos de plantas grandes o como esas plantas de trigo largas. Y él dice que había una más larga que las demás y que las demás se inclinaban hacia él. Y yo, José, si estás viendo que tus hermanos no te ven bien y no te quieren, ¿cómo te pones feliz y crees llegar con tus hermanos y que ellos van a disfrutar tu sueño contigo y te van a decir, wow, qué padre, José, eres bien chido? Al contrario, eso va a hacer que tu relación se ponga más delicada con ellos porque la respuesta de ellos en lugar de alegrarse fue, ¿acaso crees que nosotros nos vamos a inclinar ante ti y que tú vas a ser rey sobre nosotros? La historia continúa y todavía dice la Biblia que José tiene otro sueño. Y esta vez, además de ir con sus hermanos, también se lo cuenta a su papá. Y el sueño que tiene José es el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban entre mí. Y yo, bro, es sentido común, no lo cuentes. No les va a caer bien ese tipo de sueños. Entonces, ahora no solo sus hermanos estaban molestos, sino ahora hasta su papá. ¿Y saben por qué me gusta esa parte de la historia? Porque anteriormente su papá le había regalado una túnica porque era su hijo especial, porque lo quería mucho, porque le había querido en vejez. Pero a raíz de esto, de alguna manera su papá dijo, sí te quiero, pero no tanto. Es como, sí está muy bien, pero literal la Biblia dice que su padre lo reprendió y dijo, ¿qué clase de sueño es ese?
¿Acaso tu padre, tu madre, tus hermanos y yo llegaremos a postrarnos delante de ti? Hasta su padre se enojó con ese sueño y de alguna manera estaba diciendo, pues sí te quiero, pero no tanto, relájate un poco. Y eso para mí me pegó mucho por el sentido de que a veces las personas o uno mismo puede decir, sí te quiero mucho, pero no tanto como para que te vaya mejor que a mí. Y uno tiene que tener cuidado cuando tiene ese tipo de sentimientos. En la psicología a eso se le llama el síndrome de Procusto, que está basado en una historia griega donde se contaba que había un hombre que cuando los viajeros pasaban cerca de su casa, él los recibía y les daba de comer y los atendía bien y los hacía sentir bonito, pero cuando llegaba la noche y ellos dormían, él los ataba, los amarraba y los medía. Y si esas personas llegaban a medir más que a él, les cortaba las extremidades porque no podía haber a alguien que fuera más grande que él. Y ese es un ejemplo muy severo, pero uno tiene que tener cuidado con esos sentimientos de sí te quiero, pero no te quiero más que a mí mismo. Porque uno a veces por ese tipo de sentimientos llega a hacer cosas que no están chidas. O hay otras personas que por la ausencia de Dios pueden llegar a hacer ese tipo de cosas con nosotros. Pero por cuanto Dios está en nosotros, nosotros no queremos hacer eso. Nosotros queremos ver a los demás crecer, a los demás florecer, como no fue en el caso de José. Y yo veo estas historias y le doy gracias a mi mamá porque tal vez te ha tocado escuchar mi historia, que a mí me tocó crecer sin mi papá. Mi papá falleció cuando yo tenía apenas unos meses y mi mamá estaba dando todo lo que podía para mantenerse firme ella misma, entre trabajando para poder pagar las deudas y a veces y las cuentas, y a veces no alcanzaba a hacerlo y ella intentaba hacer todo lo que podía. Y mi mamá más de una ocasión, entre feliz y triste, me llegó a decir, yo no tengo nada para darte. Y lo único que puedo darte es alas para que vueles lo más alto que puedas. Y ya me dijo, yo no te puedo pagar, yo no te puedo dar tal cosa, yo no te puedo dar dinero, no te puedo hacer la vida más fácil, pero sí puedo ayudarte y animarte para que cada vez que tengas dudas de ti mismo, para que cada vez que alguien diga que no puedes, recordarte que sí puedes. Y eso es darle alas a otras personas, para que vivan, para que crezcan, para que florezcan. Con José no fue su caso. A él le tocó una vida diferente, por eso honramos a los papás que hacen su trabajo y su labor de ser papás. La historia todavía continúa y dice que en una ocasión Jacob le dice, tus hermanos están en el campo, ve a asegurarte que están bien, fíjate cómo está y luego vuelves conmigo para darme las noticias de tus hermanos. Entonces José emprende el camino. Y cuando sus hermanos vinieron, que él se estaba acercando, ellos empezaron a poner de acuerdo, de decir, miren, ahí viene el soñador, ¿qué hacemos con él? Y algunos de ellos dijeron, pues hay que matarlo, hay que desaparecerlo, hay que quitarlo del lugar, porque él nos está robando el lugar que podría ser de nosotros. Y algunos de ellos como, no, no hay que hacer eso. Y uno dice, ya sé, hay que meterlo en un pozo y dejarlo ahí. Y entonces es lo que hacen. La historia cuenta que lo meten en un pozo. Y cuando estaba en el pozo y ellos estaban comiendo, todavía tenían la discusión de qué hacían con él. Y entonces ven a unos mercaderes que iban pasando por ahí y él les dice, ¿para qué matarlo? ¿Para qué llevar esa culpa? Mejor hay que venderlo como esclavo. Y yo, wow, qué buena onda eres. Qué chido y qué considerado eres por decidir que no ibas a matar a José y que solo lo vas a vender como un esclavo. Entonces hicieron la decisión en común y dijeron, vamos a hacer eso. Literal, pasaron los mercaderes, entregaron a José a cambio de unas monedas de plata y se lo llevaron como esclavo. Los hermanos regresan con su padre y le dicen, aquí está la túnica de tu hijo. Ellos la habían llenado de sangre de un animal para hacerle creer que había muerto y que esa era la sangre de José. A raíz de eso, su papá tuvo que vivir con la idea de que su hijo estaba muerto, de que ya nunca más iba a vivir a su hijo. Y sus hermanos actuaron como si nada hubiera pasado y como si ellos no hubieran tenido la culpa de nada. Si seguimos leyendo los pasajes, yo te lo estoy haciendo de manera resumida, quiero que me acompañes a leer rápido algunos pasajes, que es Génesis 39, del 1 al 3, y dice, cuando los mercaderes israelitas llevaron a José a Egipto, lo vendieron a Potifar, un oficial egipcio. Potifar era capitán de la guardia del faraón, rey de Egipto. Y fíjense lo que dice ahí. El Señor estaba con José
Por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. Potifar lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. Todavía la historia sigue y mientras estaba con Potifar, dice que la esposa de Potifar, al ver a José que era guapo y de buen parecer como chava, intentó forzarlo a que se acostara con él, pero él se negó y él tenía la convicción muy fuerte de que eso no era lo correcto y él no iba a ceder ante eso. Él no quería deshonrar a Dios ni deshonrar a su jefe y Dios decidió que no. Ante la impotencia de la mujer, ella inventó toda una historia y dijo que José quiso abusar de ella. ¿Y qué es lo que pasa? Vamos a Génesis 39, del 19 al 23, dice, Potifar se enfureció cuando oyó el relato de su esposa acerca de cómo José la había tratado. Entonces agarró a José y lo metió en la cárcel donde estaban los presos del rey. José se quedó allí, pero el Señor estaba con José, ¿en dónde? En la cárcel. Y le mostró su fiel amor. El Señor hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel. Versículo 21 dice, pero el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. Y después de leer estos pasajes, ¿cómo explicas que el Señor estaba con José cuando fue vendido como esclavo? ¿Cómo explicas que el Señor prosperaba a José cuando fue llevado prisionero a una cárcel por algo que él no hizo y de una manera injusta? ¿Cómo explicas que Dios estuvo con él en todo momento después de vivir esas injusticias? Y este mensaje es para aquellos que han vivido y están viviendo cosas que no es su culpa, que ustedes no buscaron, que ustedes no quisieron, que hubieran querido que no pasaran o que terminaran de manera diferente. Y quiero decirles, no es tu culpa. No es algo que Dios hizo y Dios no quiso hacerte sufrir nada más para hacerte sufrir, pero lo que sí te puedo decir es que Dios está ahí en esa situación y va a estar contigo todos los días de tu vida. Amén. Y si tú también por alguna razón y sin buscarlo y sin acción has sido como esos hermanos de José o el papá de José, lejos de hacerte sentir mal, hay perdón, hay una nueva oportunidad para ti, para que puedas, en lugar de detener a otros, ayudar a otros a florecer y a crecer. Puedes dejar la culpa, puedes dejar la vergüenza, y en lugar de convertirte en un hermano o un papá de José, ser José. Y este mensaje es para ti. A raíz de eso, quiero compartirles algunos puntos. Como les decía, es muy diferente cuando haces mal y estás lidiando con las consecuencias de sus actos, porque yo he estado ahí, que tú haces algo que no deberías de hacer, tomas una mala decisión o no tomas una decisión cuando debes de hacerla y tienes que lidiar con las consecuencias de lo que hiciste mal. Es decir, yo estaba en situaciones donde dije, pues, ¿qué esperaba? La cosa no terminó bien porque no hice bien y no podía resultar de otra manera. A lo mejor yo sabía que no debía hacerlo y simplemente lo hice, o debí de haber sido muy fuerte en mis convicciones y no lo fui, y por eso tengo que lidiar con las consecuencias de mis actos. Pero en el contexto de la historia es diferente. Él está viviendo cosas que él no buscó, que él no provocó, que él no hubiera querido y que él no merecía, y le tocó vivir ese tipo de cosas. Y a veces, por la misma ausencia de Dios en otras personas, nosotros nos toca vivir cosas que nosotros no buscamos, que hubiéramos querido que fueran diferentes o que simplemente no hubiéramos querido que pasara. Que esa persona no nos hubiera hecho daño como nos hizo, que no nos hubiera rechazado como nos rechazó, que no nos hubiera lastimado como lastimó, y tenemos que lidiar con esas cosas. Pero déjenme decirles algo de que Dios no te puso ahí, pero Dios está ahí. Dios no te pone en esas situaciones de dolor, y no es como que Dios ande por la vida aburrido buscando complicarte la existencia para hacerte sufrir, porque Dios no es así. Dios es un Padre bueno que tiene cosas buenas para sus hijos. A diferencia de lo que otras personas creen, que Dios anda por la vida viendo quién hace mal para castigarlos y hacerlos sentir mal, o a veces ni eso, porque si te niegas a hacer lo malo, tal vez un día vas a tener que lidiar. Pero ¿qué pasa cuando tú eres firme y quieres hacer lo bueno y haces lo bueno, y aún así hay personas o situaciones que te están lastimando? Y quiero decirte que Dios no te puso ahí, pero Dios está ahí. Hay un pasaje en Santiago 1, de versos 16 al 17,
que dice, así que no se dejen engañar, mis amados hermanos, todo lo bueno y todo lo perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre. Él está diciendo, cuando la gente venga a decirles de que, estás pasando esto porque Dios te quiere enseñar algo, es como, bro, Dios tiene otras maneras de enseñar sin que tengas que sufrir y que tengas que pasarla mal. Porque si ves este pasaje, Él dice que todo lo bueno viene del cielo y que por cuanto Dios es bueno, Él hace el bien y busca el bien para sus hijos. Y cuando la gente viene a decirte que no, más cuando tú sabes que tú no provocaste eso, tú puedes decirle, mi Dios es bueno. Él es mi Padre y Él no está buscando hacerme daño nada más por hacérmelo o porque quiere o porque está aburrido, sino que me tocó por alguna razón vivir ciertas cosas y puedo decirte que aunque no está bien, Dios ha estado ahí. Porque Dios es bueno y por cuanto Dios es bueno, Él solo busca cosas buenas para sus hijos. Fuera de eso, y lo que te han dicho y lo que te han enseñado no es correcto, porque Dios es un Padre bueno que busca lo bueno para sus hijos. A José no se merecía nada lo que estaba viviendo, Él no lo provocó, y aún así Él tenía la certeza y la seguridad que aunque hubo personas que le quisieran hacer daño, Dios estaba ahí. Y que Dios iba a estar ahí en todo momento y en toda circunstancia. Él siguió firme y a pesar de que lo vendieron como esclavo, me encanta que la Biblia dice, Dios estuvo con José y lo prosperó en todo momento. Eso es algo que solo Dios puede hacer. Otra de las cosas que me gusta de leer este pasaje es que el Señor está contigo en la cárcel. ¿A qué me refiero con esto? Que hay momentos y hay situaciones que te hacen sentir que estás atrapado, que te hacen sentir que estás atado, que no vas a salir de esa, de cómo le voy a hacer para poder salir bien de esto y en qué momento voy a salir bien de todo eso. ¿Y por qué te digo eso? Porque hay veces que Dios, de alguna manera sobrenatural, arregla las cosas rápido. Hay veces que Dios hace que esa enfermedad desaparezca rápido. A veces Dios hace que esa culpa o ese trauma que ha estado viviendo se borre y a veces no. A veces lleva su tiempo para que eso sane. A veces lleva su tiempo para que eso se arregle. A veces lleva su tiempo para que vuelvas a empezar. Y lo que te puedo decir es que en ese proceso está Dios ahí. Porque si leemos ese pasaje que es Génesis 39, dice que Potifar es Génesis 39, 19. Potifar se enfureció cuando oyó el relato de su esposo acerca de José, que cómo lo había tratado. Entonces agarró a José y lo metió en la cárcel donde estaban los presos del rey. José se quedó ahí, pero el pasaje dice, pero el Señor estaba con José. ¿En dónde? En la cárcel. ¿Y qué le mostró? Su amor, su fiel amor. Hubo personas que quisieron hacerle mal y Dios salió al encuentro y le dijo, aquí estoy yo. Por alguna razón él terminó ahí y Dios le dijo, en este momento, en esta situación, yo estoy aquí. Tal vez no va a ser tan rápido como tú quisieras, tal vez va a llevar su tiempo, pero yo estoy aquí, en esa situación apremiante, en esa situación que te sientes que estás encarcelado, Dios está aquí. Y no solamente va a estar ahí, sino se va a encargar de mostrarte su fiel amor. ¿Qué quiere decir que es fiel? Que en todo momento, en toda circunstancia, en cualquier lugar, en cualquier situación, vas a poder ver que Dios está ahí. Y de manera práctica te puedo decir, cuando estás en esa situación o estás en esa situación, lo mejor que puedes hacer es buscar al Señor y decirle, aquí estoy. Quiero que tú estés conmigo y quiero sentir y quiero que sea palpable para mí que tú estás en este momento de mi vida. ¿Y qué va a pasar? Dios te va a mostrar su amor fiel. Me gusta la palabra que usa, que le mostró, porque tal vez él decía, ¿dónde está Dios en esto? Y Dios le dijo, aquí estoy. Va a llevar su tiempo, pero aquí estoy yo. Otro de los puntos que escribí es que las personas pueden negar su favor, pero Dios siempre se va a encargar de mostrar su favor para contigo.
De manera rápida y resumida, cuando estuvo José con Potifar, el Señor estaba, dice la Biblia, el Señor estaba con José, por eso tenía éxito mientras servía en su casa. Cuando José pasó a estar en la cárcel, la Biblia dice, el Señor hizo que José fuera el preferido del encarcelado de Israel, de la cárcel, perdón. Cuando le tocó en su momento estar con el faraón, dijo el faraón, como Dios te ha revelado el significado de todos los sueños, es obvio que no hay nadie más sabio e inteligente que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y toda mi gente recibirá órdenes tuyas. Solo yo, sentado en mi trono, tendré un rango superior al tuyo. En cada lugar donde la gente lo intentó poner en un mal lugar, en una mala situación y lastimarlo, Dios llegó y dijo, sí, pero ok, yo te voy a poner aquí. Esa persona intentó ponerte en esta situación, pero yo te voy a poner aquí. Y yo te voy a enseñar mi favor. Y créanme, Dios sí lo hace. El año pasado yo tenía 2 trabajos. Y llegó un momento donde yo sabía que era momento, por lo menos de uno de ellos, a renunciar. Entonces me tocó hablar con las personas y le dije, muchísimas gracias por todo. Creo que por ahora es la decisión correcta. Cuentan conmigo hasta el 31 de diciembre. Cualquier cosa que necesiten, díganmelo y cuentan conmigo. Y aun cuando no deje de trabajar, cuentan conmigo para después. Mientras tanto, yo tenía el otro trabajo y aunque no estaba seguro, yo pensaba en ese momento que era lo correcto, porque había muchas cosas pasando en esa empresa. Yo tenía unos meses apenas trabajando ahí y estaban haciendo algunos cambios. Y entre de esos cambios, mi jefe renunció y pusieron otro jefe. Y desde que esa persona llegó, a ella no le importaba, no hablaba conmigo, no me decía ni cosas buenas ni cosas malas, simplemente me dejaba existir ahí y empezaba a contratar a otras personas. Un día veo que puso una junta conmigo a solas. Y yo dije, ya bailé. Había renunciado ya a mi otro trabajo. Entonces tengo la junta. Desde que empezó la junta yo veía que él estaba un poco tenso. Y empezó y dijo, solo queremos avisarte que ya no requerimos de tus servicios. El 31 de diciembre va a ser tu último día. Muchas gracias. Y se fue. No me dio una explicación, no me dijo por qué no, porque sí, que había hecho mal, simplemente me avisó. Entonces, desde ese momento tuve que vivir todo el mes sabiendo que tenía los días contados, que el 31 de diciembre ya no iba a tener trabajo. Tuve que pasar toda la Navidad y todas las fechas de fiesta y de celebración sabiendo que tenía los días contados. A raíz de eso, vi cuánto dinero tenía y yo le dije, Dios, tengo hasta este día con el dinero que tengo para hacer algo. Tal vez yo pueda esperar, pero mi familia no puede esperar. Algo tiene que pasar. Y tanto buscar trabajo lleva su tiempo, puede ser un proceso largo, como si tú quieres hacer algo por tu propia cuenta, lleva su tiempo y hay que trabajar duro. Y yo le dije, no sé qué voy a hacer, pero mi familia no puede esperar más de esta fecha. Literal puse una fecha para decirle a Dios, tengo hasta este día con lo que tengo, porque era realmente poco lo que tenía. Y después de estar buscando y pensando, de repente un amigo me dice, ven, acompáñame a ver a un amigo que también es cliente mío. Y me dijo, ¿cuánto necesitas ganar? ¿Qué estás buscando? No, pues yo creo que un trabajo para... Ah, chido. Pero mientras vamos a conocer a un amigo, fuimos, me presentó a su amigo, entraron a una reunión, salió y me dijo, ¿cuánto necesitas ganar tanto? Ok, dame un minuto. Regresó, salió y me dijo, ya tienes trabajo, empieza hasta el día. Era el día que yo le había dicho, Señor, necesito hacer algo para esa fecha. Y cuando algunas personas te dicen, no, tú no, Dios llega y te dice, sí, tú sí. La gente te puede decir que no, pero a su tiempo y a su manera yo te voy a decir que sí. Y lo que otras personas no pudieron hacer por mí, Dios sí lo hizo. Lo que otras personas se habían hecho para mal, Dios lo usó para bien. Dios se encargó de mí y cuando otras personas dijeron tú no, otras dijeron tú sí. Mi amigo me platicó que fue y le dijo, hey, él es bueno, te va a ir bien con él, tienes que contratarlo. Y él dijo, va. Y hasta este día te puedo decir
que Dios ha sido bueno y que Dios me puso en ese lugar. Y cuando uno está en ese tipo de situaciones que está dudando, hasta uno empieza a dudar de sí mismo. Y uno empieza a decir, a lo mejor no soy tan bueno. Y lo peor, a veces que uno puede decir, a lo mejor yo merezco esto que estoy viviendo. Y eso es una mentira. Nadie merece nada de lo que le hicieron. Nadie merece nada del abuso. Nadie merece rechazo. Nadie merece que lo lastimen. Eso no viene de parte del Señor. Porque Dios es un buen Padre. Y cuando uno está en ese tipo de situaciones, uno empieza a dudar de sí mismo. Y uno empieza a decir, tal vez no soy tan bueno, tal vez esta va a ser mi vida para siempre. Y empieza a perder su identidad como hijo. Pero déjame recordarte que tu identidad es que eres un hijo de Dios y siempre lo vas a ser. Y tu Padre, que es bueno, siempre va a estar ahí para ti. Y si algún día, por lo que estás viviendo o por lo que hicieron, se te empieza a olvidar y empieces a dudar de ti mismo y de quién eres, recuerda que tu identidad está en el Señor. Que lo que viviste, que lo que te hicieron, aun cuando fallaste, no eres tú, eres un hijo de Dios. Porque una de las cosas que hicieron con José es que cuando le arrebataron su túnica que le había dado su padre, hasta cierto punto él había perdido su identidad como el hijo favorito. Le habían arrebatado ese regalo preciado que le había dado su papá para recordarle que era un hijo y él ya no tenía eso consigo. José ya no tenía eso. Pero si cuando va avanzando la historia, dice que cuando Dios, después de haber estado en la cárcel y revelar unos sueños para algunas personas, alguien que estaba con el faraón, cuando el faraón necesitaba que alguien le explicara un sueño, le dijo, yo conozco a alguien. Y le dijo, tráigamelo. El faraón era la autoridad en donde José estaba en ese momento. Y le dijo, tráigamelo. Él les platica, esto soñé. Y José le dice, tu sueño significa esto, 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 esto. A raíz de eso, Faraón le dice, tú vas a ser encargado ahora de administrar todo este reino. En el versículo 42, luego, ese no está en las pantallas, pero se lo leo rápido, dice en Génesis 41, 42, luego el faraón se quitó de la mano el anillo con su sueño oficial y se lo puso en el dedo a Josué, lo vistió con ropas de lino de la mejor calidad y le puso un collar de oro. Lo que algunas personas le habían arrebatado, a veces esa inocencia que alguien te arrebató, esa felicidad que alguien te arrebató, esas ganas de soñar que alguien te arrebató, llega Dios y te dice, aquí está mi anillo, tú eres mi hijo y que no se te olvide quién eres. La gente puede arrebatarte cosas y querer quitarte cosas y querer arrebatar tus alas y el Señor llega con su anillo, de alguna manera emblemática, por así decirlo, y te dice, aquí está. Esta es tu nueva vida. Esta es tu nueva ropa. Esto es lo que tienes ahora por delante. Yo sé que te quitaron algo, pero aquí está lo que te quitaron y es mejor y es más valioso. Eso fue lo que hicieron con José. José utilizó al faraón para recordarle eso. Y se lo puso. Y le recordó y le dijo, yo estoy contigo. Yo sé que a lo mejor has tenido momentos para pensar que no estoy, pero aquí estoy. Y le puso su anillo. Imagínate lo especial que fue para José ese momento. La historia avanza. Después de ese momento, como les decía, José se convierte en quien se queda a cargo de todo el reino de Egipto. Aparte de Faraón, no había nadie que tuviera un nivel más alto con él. Y entonces el hambre empezó a crecer en toda la tierra, dice la Biblia. Y José le era encargado de administrar todo el alimento que los egipcios habían guardado para bien y que era muchísimo. Dice que ya era demasiado, que ya no podían contarlo, porque a pesar del hambre, ellos tenían alimento suficiente. En la tierra donde estaba el papá de José y sus hermanos, se empezó a escasear el alimento. Ya no tenían qué comer y alguien les dijo, oigan, yo creo que en Egipto ya hay comida, tal vez pueden ir y ahí pueden conseguir. Ellos, sin saber que José era el encargado, van a Egipto, se presentan con él y le dicen, estamos aquí porque no tenemos comida. Ellos no sabían que era José. Ellos no sabían que el que habían vendido ahora era el que tenía en su mano la disposición de ayudarlos o no. Ellos ignoraban por completo.
Hasta que después de una serie de pláticas, José les dijo: yo soy el hermano al que ustedes vendieron como esclavo. Yo soy el hermano al que ustedes entregaron un día a esos hombres. Ahora yo soy el encargado de este reino y soy el que administra todo lo que ustedes tienen. Génesis 50, ese creo que sí está en las pantallas. Conforme pasa la conversación con sus hermanos, dice: entonces enviaron a José un mensaje que decía: antes de morir, tu padre nos mandó que te dijéramos: por favor, perdona a tus hermanos por el gran mal que te hicieron, por el pecado de haberte tratado con tanta crueldad. Por eso nosotros, los siervos del Dios de tu padre, te suplicamos que perdones nuestro pecado. Cuando recibió el mensaje José, fíjense cómo dice. No es como que José ya lo hubiera tenido todo bajo control o que ya hubiera terminado de sanar, porque dice: cuando José recibió el mensaje, perdió el control y se echó a llorar. Entonces sus hermanos llegaron y se arrojaron al suelo delante de José y dijeron: mira, somos tus esclavos. Pero José respondió: solo alguien con Dios puede decir esto, no tengan miedo. Y aparte él dice: ¿acaso soy Dios para castigarlos? En todo el proceso que vivió José, él tuvo mucho tiempo para pensar en sus hermanos. Él tuvo mucho tiempo para que, si algún día se los encontraba, ¿qué iba a hacer con ellos? ¿Saben por qué? Porque cuando uno está en la cárcel, tiene mucho tiempo para pensar. Cuando uno está en la cárcel, tiene mucho tiempo en silencio. Y ese silencio y ese tiempo te destruye o te hace más fuerte. Lo que hace la diferencia es si Dios está ahí. Y todo el tiempo que estuvo José en esa situación apremiante, se encargó de poner su dolor delante del Señor, para que cuando el día de mañana, lejos de buscar venganza y juicio, poder pararse delante de sus hermanos, aún con lágrimas en los ojos, y decir: yo no soy Dios para juzgarlos ni castigarlos. Y mucha gente en nuestras vidas se va a parar delante de nosotros y nosotros vamos a tener la tentación de juzgarlos, de querer castigarlos, de querer que les pase algo, desacreditarlos, decir tú estás mal o tú no mereces. Y de repente ahora con redes sociales ese juego se vuelve más grande y queremos señalarlos y queremos hacerlos sentir mal. Pero alguien que ha estado en la cárcel puede decir: yo no soy el juez. Yo no soy el que te va a juzgar ni el que te va a castigar. José continúa y dice: ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Y luego continúa diciendo: no tengan miedo, yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Así que hablándoles con ternura y bondad, los reconfortó. Como le decía, solo alguien que ha estado en la cárcel y ha experimentado el amor de Dios puede decir: yo no soy Dios. No es mi trabajo. Y puede decirlo con lágrimas en los ojos. Y mirar a esas personas, aun cuando tengan culpa, aun cuando no estás de acuerdo, y decirles: a mí no me toca hacer eso. Que la amargura es algo que corre por tus venas y si la dejas crecer te envenena el alma. Cuando tienes ese deseo de venganza, contra ese rencor contra alguien por lo que viviste, porque no era lo que tú esperabas. Pero ese tiempo que vivió José lo utilizó para procesar y poner ese dolor delante del Señor. Y aún con los ojos llorosos les dijo: van a estar bien. Y los perdonó. Porque solo alguien que ha estado en una cárcel puede decir: yo no soy el juez. Yo no te castigo. Yo no me voy a vengar de ti. El pasaje continúa como leíamos y dice: ustedes se propusieron hacer mal, pero Dios les puso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Aunque ellos intentaron hacerlo mal, quitar del camino a José, puedo decirles que Dios no lo puso ahí
Dios no provocó nada de eso, pero lo que sí hizo Dios es tomar eso y usarlo para bien. Cuando hay gente que se dispone a hacerte mal, tal vez por un tiempo ellos pueden creer que se salieron con la suya, pero en su momento Dios se va a encargar de usar eso para tu propio bien y para el bien de muchos. A eso se refería José al decir que le tocó salvar la vida de muchos, porque gracias al trabajo de José, él pudo alimentar a miles y miles de personas cuando otros no tenían nada. Y eso se traduce a nuestra vida de la misma manera. Porque de manera práctica, ¿a qué me refiero con esto? Tú no sabes el impacto que puede tener tu historia en la vida de otras personas. Tú no sabes la bendición que puede ser esa historia difícil, eso que tú viviste, que no te hubiera gustado vivir y que Dios te ayudó y cómo Dios lo puede usar para bendición y para sanidad de muchas otras personas. Tú no tienes idea de cuánta bendición puede ser para otras personas a través de lo que Dios hizo contigo cuando tú estabas en esa situación. Y por eso levanta la voz. Ayuda a otros que están viviendo lo que tú viviste. Y una vez me tocó escuchar en un mensaje de un pastor que admiro mucho. Y él platicaba esto. Él decía que ellos ya están grandes, él y su esposa, que en una ocasión, mientras su esposa se empezó a sentir mal, decidieron llevarla a su esposa al hospital, al doctor, a que le hicieran una revisión. Y cuando estaban allí en el hospital, pues él estaba trabajando y él dijo, ve, que vaya mi hija contigo y me cuentan cómo va. Y mientras estaban en el hospital, él recibe una llamada. Y le dicen, papá, le dijeron a mi mamá que tiene cáncer. Y que esto va a avanzar y va a avanzar muy rápido. A raíz de eso empezaron a pasar todo un proceso de quimioterapias, de cirugías. Y en todo ese proceso, ellos decidieron creerle al Señor en todo momento y creer que Dios en su momento iba a hacer su obra porque no había terminado con ellos todavía. Toda su iglesia estaba orando junto con ellos en medio de todo ese proceso y ellos estaban firmes en su fe. Pasaron por la debilidad y todo lo que implica el proceso del cáncer y todo eso. Empezó a perder su cabello y después de una larga batalla, ellos pudieron ver la mano del Señor. Y hoy en día ellos siguen sanos y fuertes sirviendo al Señor. ¿Y por qué te cuento esa historia? Porque él siempre dice, cuando tú vives algo tan fuerte como eso, el pastor Robert dice, tú desarrollas algo que yo le llamo el ojo del tigre. ¿Qué significa eso? Que tú a lo lejos puedes ver a alguien que está viviendo lo que tú viviste. Que tú en medio de una multitud y en medio de todas las personas que tú puedes conocer, tú puedes identificar a alguien que está viviendo y experimentando el dolor que te tocó vivir. Y él dice, mi esposa puede ir a una conferencia de mujeres y entre todas las multitudes ver a una mujer que no tiene cabello por el tratamiento del cáncer. Y cuando ella las ve, va, se acerca con ellos, ora por ellas y va y les dice, no estás sola, Dios me salvó de esto y Dios lo va a hacer contigo. Sigue orando y cuando sientas que no puedes, avísame y voy a estar ahí para ti. Y lo que te puedo decir es que con todo ese dolor que tú tienes y con todo lo que tú has vivido y cómo Dios te ha acompañado y Dios te ha restaurado, si no es que ya lo hiciste, un día vas a ver la bondad y la obra del Señor en tu vida. Y cuando tú veas eso y veas otras personas que están viviendo lo mismo que tú, ve con ellas y diles, yo sé lo que es estar ahí. Yo sé lo que se siente, pero Dios me ha ayudado y Dios te va a ayudar a ti. Lo que algunos dispusieron para su mal, Dios lo usó para bien. Y eso es lo que quiero decirte y recordarte de parte del Señor hoy. Y si gustas ponerte de pie conmigo para orar juntos. Señor, aquí estamos para recibir tu abrazo, para ver ese amor fiel que tú solo puedes mostrar en todo momento.
en todas circunstancias, Señor. Para creer, Señor, que a pesar de lo que vivimos, aun cuando no es nuestra culpa, Señor, tú estás ahí con nosotros. Recordando que cuando todo va bien y aun cuando nos sentimos que estamos en una cárcel, tu amor y tu fidelidad siempre va a estar ahí para con nosotros, Señor. Y yo oro en especial, Señor, si hay aquí alguien que tiene heridas en su corazón, Señor, por aquellas personas que Él pensó que debían de ayudarlos y no lo han ayudado, Señor, y lo han lastimado, Señor, lo han menospreciado, Señor, le han causado, Señor, dolores que solo Él puede saber, Señor, que tú sanes su corazón, que tú estés con ellos en cada proceso, en cada etapa y en cada día, Señor, y que ellos puedan recordar que aunque no es fácil, tú estás ahí, Señor, en todo momento, Señor. Y en medio de lo que tú vas a hacer, Señor, te pido que tú uses, Señor, todo lo que hemos vivido para bendición de muchas otras personas, Señor. En el nombre de Jesús.